cárcel e ouvindo falar das obras de Cristo, enviou 2 de seus discípulos a dizer: Tu és aquele que há de vir ou devemos esperar a outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ir e contai a João o que estáis a ouvir e a ver. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos ficam límpios, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e a boa nova é anunciada aos pobres. É feliz daquele para quem eu não for ocasião de escândalo. Tendo eles partido, começou Jesus a falar de João às turbas. Que fostes a ver ao deserto? Uma cana agitada pelo vento? Que fostes então a ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vistem roupas finas encontram-se nos palácios dos reis. Que fostes então a ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, ainda mais que profeta, porque este é aquele de quem está escrito: Eis que eu envio o meu anjo adiante de ti para preparar o teu caminho. Queridos fiéis, ontem, la vez pasada, el último domingo que estuvimos, les dije que íbamos a falar va a ser una especie de sermón un tanto práctico. Porque alguien me dijo: Padre, podemos ver qué elementos podemos manifestar de manera rápida, simple, para refutar la validez de la misa nova. Porque cuando la gente dice: estoy yendo a una misa en latín, la misa tridentina, o yo diría directamente a misa católica. Claro, la gente dice: no, pero la otra misa también es católica. Vamos a ver ahora rápidamente que no es católica. Dice la epístola que Dios, las cosas que están escritas en la Sagrada Escritura, están feitas para la defensa de nuestra fe. Por ejemplo, cuando Jesucristo va a instaurar la Eucaristía y el sacramento del orden, dice: acabada la cena, y comienza lo que va a ser la anticipación de su sacrificio. ¿Por qué? Porque Él en la cruz no va a poder estar a pedir un cáliz con vino y un poco de pan para consagrar. Entonces va a anticipar el sacrificio. Pero ojo, lembro, antes acabó de decir: acabada la cena, tomó pan, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Entonces, es por esto que la Iglesia siempre enseña: la misa católica es un sacrificio, fundamentalmente. Para los protestantes, Lutero decía: no, la misa no es un sacrificio, es una cena. Bien, entonces tenemos dos cosas totalmente contrapuestas: un sacrificio, una cena. Bien, primero que todo, podemos ya simplemente, cuando tú entras en una iglesia para asistir a la misa, ¿cuál era la dirección de la misa? La cruz, el sacrificio. Ahora tú entras a una iglesia, a veces ni siquiera hay cruz, ni siquiera el dueño de casa está en el centro, o sea, tú tienes que estar a ver qué cuernos vas a hacer lá. Y lo que ves en el centro generalmente es una mesa. ¿Por qué una mesa? Porque va a haber una cena. Entonces, primero, la dirección. La misa es para Dios. Si yo pongo una mesa aquí y los miro a vosotros y empiezo una misa nueva, la dirección ¿a dónde va? A vosotros. Porque si yo invito a una cena, fica feo que yo les dé las costas. Entonces, yo tengo que estar a olhar. El anfitrión, de alguna manera, está a olhar a los invitados a la cena del Señor. En cambio, si yo doy la misa católica, yo la doy en esta dirección. La doy para Él, no para vosotros. Secundariamente, las gracias van a redundar para vosotros. Pero el objetivo primario de la misa católica es reparar
nuestro pecado y ofrecer a Dios el sacrificio de su propio Hijo. Entonces, eso es fundamental. Ya en la dirección a donde se dirige la misa, ya hay se acentúa. Esto es un sacrificio, esto es un jantar. El sacerdote se reviste. Ya alguna vez lo hemos dicho, pero rápidamente. ¿Se reviste de qué? De Cristo. ¿Por qué? Porque el sacerdote va a repetir lo que hizo Cristo. En la misa católica el sacerdote es alter Christus, otro Cristo. Y por esto se reviste de aquellas cosas que lembran la pasión. Se viste de la túnica blanca que lembra que Herodes lo vistió a Cristo para hacer pasar a Cristo por doido porque no le quiso hacer un milagrito. Le pone el símbolo con el cual lembra que fue llevado Cristo como un reo de un juicio a otro juicio. Se pone la estola que lembra las ataduras que llevó la Santa Cruz. Y por último la casula, que generalmente tiene en el espaldar una cruz porque lembra la cruz de Cristo. Ahora, ¿qué viste el sacerdote? El sacerdote, como en la sella del Señor, es simplemente un presidente. Se pone alguna cosita de cualquier color, tal vez alguna estola, incluso con la figurita de la Pachamama, o alguna estola multicolor LGTB, y con eso dirige las misas nuevas. Bien, esto es el sacerdote. La lengua. Como en la misa católica, la misa está dada para Dios, se usa un lenguaje sacro, se usa una lengua sacra. Por eso el latín en el occidente y en oriente el griego. Yo no voy a hacer una reunión de amigos, un jantar de amigos. Por eso es que voy a hablar en latín. La gente cuando dice, esa misa no me gusta porque yo no la entiendo, es que está hecha para que no la entiendas. Porque la misa es para Dios, no es para vosotros. Lémbrense siempre esto, vosotros no son el centro de la iglesia, Él es el centro de la iglesia. Entonces vayan viendo vosotros la dicotomía. Son dos cosas absolutamente distintas, la misa católica, la misa nueva. ¿Qué hay aquí? Un cáliz. ¿Y por qué está velado el cáliz? Porque es parte del misterio. Cuando tú vas a una misa nueva, el cáliz está generalmente a un costadito, tú lo ves al cáliz, no hay problema. Sí. Acá se vela el cáliz. ¿Por qué lo velan? ¿Por qué está oculto? Porque estamos en este momento de la misa en lo que se llama la misa de los catecúmenos. O sea, la primera parte de la misa. Y en esa primera parte de la misa es solamente una parte educativa. Por eso se lee la epístola, se lee el Evangelio, y se formaba los catecúmenos. O sea, los catecúmenos, ¿quiénes eran? Los que no habían sido bautizados ainda. Entonces se les daba la catequesis con la epístola, el Evangelio, el sermón, el credo. Una vez que se reza el credo, los catecúmenos, los no bautizados, se tenían que ir embora porque no eran dignos de ver el sacrificio. Y por eso estaba oculto el cáliz. Por respeto a la copa que va a contener la sangre de todo un Dios. Bien, veamos. Aquí está el cáliz. ¿Qué tiene de particular el cáliz? Para empezar, el cáliz no puede ser de una materia que se rompa. No puede ser de cerámico, no puede ser de vidrio. Al menos yo he visto cálices de cerámico. Los indigenistas gustan mucho de hacer las misas con cerámicos y toda esta cosa. ¿Por qué no puede ser de cerámico? Porque puede romper, puede caer y derramar el sangre. Interiormente el cáliz siempre tiene que ser dorado, siempre, por la dignidad de lo que va a contener.
Yo he visto cálices de cerámica preta. En fin, vean las fotos que usa Francisco para dar las misas, unos cálices que parecen unas panelas de aluminio infames, etc. Tiene que ser una cosa digna, porque es dignísimo lo que va a contener. Vean el cáliz, tiene otra cosa particular, el nudo. ¿Qué es el nudo? El nudo es algo que permite al sacerdote, cuando tiene sus dedos juntos, porque ha tocado a Dios, poder agarrar fuerte el cáliz. Sin el nudo, y si yo uso estos dos dedos, estoy con los dedos juntos porque ya toqué la Santa Hostia, es incómodo agarrar el cáliz sin esta cosa. Van a ver muchos cálices que ya no tienen esta cosa. ¿Por qué? Porque ahora los curas ya no juntan estos dedos porque no tocan a Dios, tocan un pan. Y cuando el sacerdote va a hacer el ofertorio o va a hacer la elevación, vean que siempre el sacerdote hace esto. La mano izquierda está sujetando el cáliz. ¿Para qué? Para evitar cualquier inclinación que pueda llegar a voltear el sangre. Ahora, ¿qué hace el cura? Hay montones de veces que lo he visto. El cura termina de consagrar, hace así. ¿Por qué? Porque brinda en una cena. ¿Cuál es el problema? No es sacrificio, es cena. Por eso levanta esto. Y lo mismo la Santa Hostia. ¿Por qué el sacerdote levanta la hostia con las dos manos? Si esto no pesa. ¿Por qué? Por respeto. ¿Y ahora qué hacen? Porque levantan un pan, ahora hacen esto. Muestran el pan. Pronto. Es una sella. ¿Cuál es el problema? Días pasados, ustedes saben que, gracias a Dios, yo nunca di a misa nova y yo no me había percatado de esto. Van a ver, cuando acabe el credo, el sacerdote va a ofrecer la hostia. Y en el ofrecimiento de la hostia, los que tengan el misalito lo pueden ir siguiendo, rezan una oración que se dice Suscipe Sancte Pater, recibe Santísimo Padre. Hanc Immaculatam Hostiam, esta hostia inmaculada. ¿Por qué llama hostia inmaculada si ainda es pan? Precisamente porque está ante la antecedencia de lo que va a hacer esto, la hostia inmaculada. Ahora, ¿qué dice el sacerdote? Te ofrecemos, Señor Dios del universo, este pan, fruto del trabajo de la tierra del hombre, que será pan de salvación. Pero insisten en el pan, no en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. Pero a lo que iba, yo no me había percatado de una cosa. En la misa católica el sacerdote ofrece la hostia y deposita la hostia en esta toallilla que se llama corporal. ¿Por qué se llama corporal? Precisamente porque va ahí a depositarse el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Como hubo un lençol santo que recibió el cuerpo de Cristo cuando fue recibido de la cruz, esto hace las veces de este lençol santo. ¿Y qué faz con la patena? Esto que parece un prato. En la misa católica el sacerdote esconde la patena, incluso después la cubre con el purificador. El sacerdote no ve la patena durante el sacrificio. ¿Por qué? Para que el sacerdote no vaya a pensar que está a hacer una cena. No hay un plato acá, hay un corporal y una víctima. En la misa nueva, ¿cómo es? La patena, que es un plato, está todo el tiempo con el pan presente ante el sacerdote. ¿Para qué? Para que el sacerdote vea el plato y la comida, el pan, pronto. No vaya a pasarse por la mente al sacerdote que eso es un sacrificio. Son todos detalles.
que durante 20 séculos la Iglesia previó incluso los errores que puede tener el sacerdote para que no los cometa. Y la misa nueva acabó con esos detalles. El altar. El altar es el lugar del sacrificio, no una mesa. Y el altar, ¿y cómo yo sé que esto no es una mesa? Y porque, entre otras cosas, tiene 3 toallas. Si yo invito a un jantar, yo voy a poner una mesa y con una toalla llega. No voy a poner 3 toallas para un jantar. Entonces, ya no hay 3 toallas, ya no hay reliquias en el altar. ¿Por qué el sacerdote besa el altar varias veces? Porque el altar es figura de Cristo. Y porque hay reliquias de mártires. Aquí están las reliquias de los mártires. Todo esto volado. Ya hemos hablado alguna otra vez de esas palabras que dicen ahora en el ofertorio. Te ofrecemos, Señor, Dios del universo, este pan, Lémbrense, ese Dios del universo es la manera que tienen los satanistas de referirse a Lucifer. ¿Cómo? Sí. Y eso dicho por un satanista, masón, grado 33, llamado Domingo Magreta. Busque, internet, Dominico Magreta. Van a encontrar esto. Él se convierte y él le dice al obispo de Sicilia, Palermo, año 1890, los masones estamos preparando una misa para meterla dentro de la iglesia, pero esa misa va a ser dirigida a Satanás. Claro, queda feo decir, te ofrecemos esto, Satanás. Entonces usan unas palabras, unas palabritas, Dios del universo. Y el mismo satanista dice, si nosotros dijésemos Dios creador del universo, estaríamos refiriéndose a Dios verdadero. Porque lémbranse que Satanás es una criatura, no es creador. Entonces llaman Dios del universo. Y ese Dios del universo lo hacen en el ofrecimiento del pan y en el ofrecimiento del vino. Y también en el Santus, 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 cuando toquen las campanas, los signos 3 veces, también dicen Santo, Santo Señor, Dios del universo. Y antes, en la misa católica, ustedes dicen Señor, Dios de los ejércitos. La Sagrada Escritura llama muchas veces Dios de los ejércitos. ¿Por qué? Porque estamos a combatir por Dios. Ahora, como son católicos Nutella, son cosas pacifistas, paz y amor, entonces se acabó con esto. Y el otro punto importantísimo, cuando en el ofertorio se hace mención al sacrificio de Caín. Cuando dice, te ofrecemos este pan fruto del trabajo y la tierra, del hombre, no sé qué cosas más, eso está tomado del Génesis, capítulo 4, que hace relación al sacrificio de Caín. Y el sacrificio de Abel y Caín, ¿cuál fue acepto por Dios? El de Abel. Y el de Caín no fue acepto. Entonces, ¿por qué en la misa nueva ponen el de Caín? Porque no es acepto. Más claro, agua. Sigamos. Santus, Santus, Santus. El sacerdote ya inicia se rodea de un gran silencio. ¿Y por qué? Ya van a ver que el sacerdote ya no gira a decir Domino Obispo, no dice más nada. ¿Y por qué? Porque se va a concentrar en la cosa más importante que hay en el planeta. ¿Qué cosa es? Crear a Dios. ¿Cómo? Sí. ¿O qué cosa es cuando el sacerdote consagra? Y esa cosa que tiene en las manos deja de ser pan y comienza a ser Dios. ¿Eso no es crear a Dios? Y el sacerdote puede estar pensando en otra cosa. ¿Qué
que eso que es lo más fundamental y que sostiene el universo todo. Y por eso ese silencio. Y por eso la Iglesia en el Concilio de Trento condena con anatema, con maldición al sacerdote que en el canon de la misa, esa parte sacratísima de la misa, la dice en voz alta. Y ahora en la misa nueva se acabó el silencio. Se acabó el silencio y el cura va narrando lo que pasó en la Quinta Feria Santa. Y lo dice todo en voz alta, para que todos voces escuchen, porque yo no voy a contar un secreto y estamos en un jantar, queda feo falar bajiño, ¿no? Y está mandado falar en voz alta, en tono narrativo. Entonces, ¿qué hay entre la misa católica y la seya protestante? Un abismo, eso hay. Eso hay. Incluso, presten atención, por ejemplo, cada vez que el sacerdote va a tocar la hostia, desde el momento en que consagró la hostia, estos dedos están juntos, y hasta que el sacerdote no da la comunión, estos dedos después los purifican el cáliz, aquí el apóstol le echa acá un poquito de vino, de agua, y si hay partículas aquí, las consume. Eso ya no existe acá. ¿Por qué? Porque está tocando pan el sacerdote. Eso ya andan lavándose, están tanto cuidado por un poco de pan. Padre, no, pero no hay comunión. ¿Cómo que hay comunión? Cuando un sacerdote ainda tiene fe, ¿Vosé creen que yo les voy a dar la comunión si alguno de vosés, a menos que tenga un problema físico y que no pueda ajoellarse, si yo no veo que tenga un problema físico, etcétera, yo le voy a decir de ajoellos? ¿Por qué? Porque estás ante Dios, vas a recibir un Dios, no estás a recibir una bolachinha blanca. Yo he visto a sacerdotes que había algún fiel piadoso que ahí no guarda un poquito la fe, se ajoelhaba y el sacerdote decía, no, levántate, levántate. Está bien porque está bien porque el sacerdote ya no cree que esto es Dios, cree que es un pan y tú no te vas a ajoelhar ante un pan, estás a hacer un acto de idolatría. ¿O no? Entonces, y el facto de que hoy los católicos comulguen de pie en la mano, ¿por qué? Porque esto ya no es Dios, es pan. Entonces, queridos fieles, si no tenemos claras estas diferencias de las dos misas, no entenderemos nada de la crisis actual. Y nos va a parecer, yo vengo a esta misa porque es más prolijiña, en fin, más respetuosa. No. Esas son cosas, si se quiere, secundarias. El problema es que esto es un sacrificio, esto es un jantar. Esto es una misa católica, lo otro es una misa protestante. Y eso dicho, además, por Pablo VI, el creador de la misa nueva. Pablo VI le dice a su íntimo amigo Jean Guiton, un filósofo francés que lo visitaba todos los años, y le decía a Jean Guiton, yo lo que quiero es una misa lo más perto de la seya protestante para hacer ecumenismo con los protestantes. Y le salió muy bien, porque incluso los mismos protestantes dicen que ellos pueden asistir a una misa nueva y eso no afecta para nada a su teología. Entre otras cosas, por ejemplo, acaban de rezar el Confiteor, lo voltarán a rezar antes de la comunión, y en el Confiteor, y además de otras oraciones, se menciona a la siempre Virgen María. En la misa nueva nunca se menciona a la siempre Virgen María, se menciona a la Virgen María. ¿Por qué? Y porque los protestantes dicen, no, sí, la Virgen fue virgen hasta que se casó con San José. No hay problema.
Pero para un protestante no puede llamar a la Virgen siempre Virgen María, porque eso choca. Los protestantes no engullen esto. ¿Y qué hicieron los católicos modernos? Tiraron el siempre para no ofender a los hermanos protestantes. Porque eso es más importante, los hermanos protestantes, que la misma Santísima Virgen. ¿Y yo voy a asistir a una misa de estas, en donde se ofende a la Santísima Virgen? No. Y sale la pregunta de siempre, pero padre, a veces yo no tengo la misa, yo no puedo venir a misa, pipidito, tutú. Perfecto. Si tú no tienes la misa católica el domingo, o cualquier fiesta, tercera va a ser la Inmaculada Concepción, yo no voy a ir a una misa protestante. Si Dios no me pone una misa católica pronto rezaré mi terzo, prenderé una vela a la Virgen, etc., santificaré el día de alguna manera. Mas yo no voy a ir a santificar el día con los protestantes, evidente. Entonces no podemos asistir a las misas novas. Que la Santísima Virgen, la Inmaculada Concepción, cuya gran fiesta va a ser la próxima tercera, nos dé la gracia y la sabiduría de ver estos errores modernos, entre ellos el problema de la misa nova, entre ellos, y que no participemos de estos errores. Porque si somos católicos, debemos ser católicos íntegros, no más o menos católicos. Entonces, un católico que se acostumbra a la misa nova va a comulgar de pie, va a ponerse a bailar cuando te toquen las musiquingas. Claro, eso no es católico. Y vamos a ser juzgados por eso. Entonces, queridos fieles, sepamos abrazar, sepamos amar, sepamos comprender lo que dentro de lo que cabe, lo que es la Santa Misa Católica. Un sacrificio, el mismo sacrificio de la cruz, solo que sin derramamiento de sangre, el mismo sacrificio. Y es por eso también que el sacerdote no puede mudar las palabras de la consagración. ¿Por qué? Porque faz las veces de Cristo. Si Cristo dijo estas palabritas que están aquí en la sacra, remarcadas, es porque son esas palabras y no otras. Y en la misa nueva han sacado el Mysterium Fidei, han sacado que será consagrado por muchos y ahora se consagran por todos. ¿Y por qué por todos? Por el ecumenismo. Resulta que Jesucristo dijo por muchos. ¿Por qué? Porque solamente los que acrediten en Él y en su sacrificio se salvarán. Pero claro, eso después del Vaticano II fica incómodo. Hay que salvar a todos. Y entonces por el todos, pusieron el todos en la consagración del cáliz y pronto, a consagrar con el todo. Pero al mudar las palabras de la consagración, se muda la intención de Cristo y también no hay sacrificio, no hay misa. Y entonces lo que comulgan en la mano, de pie y bailando, es pan. Es pan. Que la Santísima Virgen nos dé esta luz entonces de comprender todo lo que el enemigo ha feito para destruir la misa católica. Y si alguno dice, no padre, vos sos un exagerado, esto no presta, ok. Si yo soy un exagerado, el Concilio de Trento también exageró. Pero otra cosa que es muy práctica, por los frutos los conoceréis. Del momento en que en abril del año 69 se pone la misa nueva, las vocaciones caen en picada, los seminarios se fechan, los conventos se fechan, los matrimonios católicos acaban,
no hay filios, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no está la fuente de la gracia, que es la misa. Entonces, no me quieren creer, soy un exagerado. Vean los frutos. Vean los frutos. Alguno dirá, no, pero la gente que va, por ejemplo, una vez alguien me dice, no, pero en la RCC hay mucha gente. ¿Mucha gente qué? ¿Católica? Por favor. Por favor. Con la RCC podemos hacer una cruzada. Con la RCC podemos armar un ejército cristero en defensa de Cristo Rey y de la Santísima Virgen. Por Dios. Es de brincadera. Es de brincadera. Entonces, nos toca ser católicos. Conservar la fe católica, conservar el santo sacrificio de la misa católica. Nada de yantares. ¡Viva Cristo Rey!